Vamos con las noticias de las 7:30 con la ayuda de don Eric Gutiérrez y empezamos con esa encuesta de GAT3 comentando algún detalle adicional. Una encuesta de GAT3 para Mediaset revela que Vox alcanzaría el mejor resultado de su historia si se celebrasen elecciones hoy mismo. El partido liderado por Santiago Abascal obtendría 54 escaños, un aumento significativo de 21 asientos respecto a los 33 actuales. Por su parte, el PP incrementaría su representación parlamentaria, pasando de 137 a 141 escaños. Con estos resultados, los partidos de la derecha, PP y Vox, sumarían 195 diputados, superando con creces la mayoría absoluta. En cambio, el PSOE sufriría una caída de 10 escaños, quedando con 111. Sumar también experimentaría una importante pérdida, reduciendo su representación de 31 a solo 8 escaños. En el bloque de la izquierda, Podemos obtendría 4 diputados, completando así el panorama de la izquierda. Bueno. Cosas de las matemáticas electorales. Resulta que en esta encuesta de GAT3 se muestra que el PP pues puede subir 4 escaños al mismo tiempo que Vox se dispara. 23 escaños subiría hasta los 54, que sería su mejor resultado histórico. Por su parte, el bloque progre del gobierno, es decir, PSOE más Sumar más Podemos, se despeña, se mete un guarrazo impresionante dejándose 25 escaños, lo cual lleva a la suma PP más Vox al punto más alto que ha tenido nunca. 195 escaños conseguirían entre los dos, con lo cual se acercan ya al umbral simbólico de los 200. Siempre recordaré aquella mayoría absoluta de Felipe González en el 82, 202 diputados. Bueno, pues entre PP y Vox tendrían 195 escaños. ¿Por qué se produce esta subida de Vox? Bueno, GAT3 ya le había detectado a Vox tendencia al alza en su encuesta anterior, luego haremos alguna comparativa. Ya le daba 40 escaños en la última encuesta, lo que reflejaba fundamentalmente el efecto del debate migratorio, es decir, el efecto de la bronca que hubo entre Vox por un lado y PP y PSOE por otro, con respecto al tema del reparto de menas por comunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquello llevó a la ruptura de los gobiernos autonómicos y el resultado a medio plazo pues fue que Vox empezó a subir. Ya se producía esa subida antes de la Dana. Ahora la encuesta de GAT3 para Mediaset pues incluye ya el efecto, supongo, de lo que ha pasado con la Dana de Valencia. Y el efecto es que Vox continúa subiendo hasta alcanzar su mejor resultado histórico. PSOE, Sumar, Podemos, pues van camino de tener absolutamente imposible cualquier reedición del gobierno. Y eso abre interrogantes interesantes de cara al futuro. ¿Qué pasaría si mañana se celebraran elecciones y se produjeran unos resultados como los que GAT3 pronostica? Pues que se formaría un gobierno PP-Vox o se formaría un gobierno PP-PSOE, como está pasando en otros países europeos donde los partidos de la órbita de Vox van al alza y se produce como resultado pues un cierre de filas en el resto de las formaciones políticas. En Alemania pues estamos viendo ya coaliciones completamente antinatura, como el PP de allí pactando con la extrema izquierda de allí, incluso con la extrema izquierda anti-inmigración de allí. Bueno, estamos viendo cómo trata de frenarse el ascenso de los partidos de carácter soberanista. ¿Aquí en España qué pasaría? Pues está abierto el asunto, no se sabe qué pasaría. En cada país europeo está evolucionando la situación política de una manera. En Alemania pues sigue operando un cordón sanitario contra las fuerzas denominadas de ultraderecha, pero sin embargo ese cordón sanitario no ha funcionado ni en Holanda, ni en Suecia, ni en Italia.
Y en Francia, curiosamente, se invocó por parte de Macron el cordón sanitario y al final resulta que Macron ha tenido que nombrar primer ministro con el apoyo, no expreso, pero tácito, de Marine Le Pen. Es decir, al final ha terminado teniendo que pactar con Marine Le Pen porque si no, a Macron se lo comía la extrema izquierda de Mélenchon. Con lo cual, pues no se sabe qué pasará aquí después de unas elecciones. ¿Cómo se decantará el panorama? ¿Hacia un acuerdo PP-Vox, sí? ¿O hacia un acuerdo PP-PSOE? Pues me supongo yo que dependerá mucho de la correlación de fuerzas. Es decir, si al final estamos pues en los resultados que dice GAT3, que sería PP 141, Vox 54, PSOE 111, pues bueno, puede haber una tentación de PP y PSOE de pactar un gobierno un gobierno transversal de gran coalición. Si la correlación de fuerzas fuera PP 110, Vox 80, pues entonces ya es más difícil que pacten PP y PSOE. Todo depende al final de cuántos votos tenga cada uno y desde luego el futuro está completamente abierto. Lo que no está ya nada abierto es el futuro de los verdes alemanes. Los verdes alemanes ya son extraparlamentarios en las dos regiones alemanas que acaban de celebrar elecciones hace poco. Van camino de ser extraparlamentarios en las generales alemanas que se celebrarán en enero, creo. Y además, merecidamente, son quizá de los principales culpables de la ruina industrial de Alemania, de la ruina energética de Europa y en general del enfangamiento del debate político y la introducción de todo ese ecologismo progre que mata. Y los verdes alemanes, que ya están pues camino de la desaparición, pues cuanto más bajo están, más ideicas se les ocurre. Pero ideicas, ojo, que están ancladas en problemas profundos que tiene la sociedad alemana. Escuchen la última ocurrencia de los verdes alemanes. Los verdes en Alemania han propuesto la creación de vagones de tren exclusivos para mujeres en respuesta al aumento de delitos sexuales en el país. La portavoz del partido se ha inspirado en medidas similares implementadas en Japón, India e Indonesia para presentar esta iniciativa. Actualmente las cifras policiales en Berlín revelan que se registra más de una agresión sexual diaria. Durante el primer semestre de 2024, la Policía Federal documentó más de 13.000 delitos violentos en estaciones de tren a nivel nacional. Los llamados vagones para pasajeras estarían disponibles durante todo el día o solo en horas puntas, como sucede en Tokio de 5 a 9 de la noche. El objetivo es proporcionar un entorno seguro para las mujeres, aunque esta medida no aborda el problema subyacente, los agresores. Según un informe del medio News sobre Renania del Norte de Westfalia, el 55,8% de los autores de agresiones sexuales no eran alemanes o eran de origen inmigrante. Bueno, pues, en fin, resulta que abrimos las puertas de Europa a una inmigración descontrolada y procedente de países donde la mujer pues vale menos que un camello y empiezan a subir las agresiones sexuales y entonces pues los verdes sugieren que como hay muchas agresiones sexuales en el transporte público, pues se habiliten vagones de tren solo para mujeres. Tócate las narices. Oiga, ¿y qué tal revisar la política de inmigración? No sé, así por buscar alguna solución que no implique hacer un apartheid a las mujeres. Resulta que la solución a las agresiones sexuales provocadas por una inmigración ilegal descontrolada procedente de ciertos lugares se resuelve pues encerrando a las mujeres en un vagón. Hombre, ya puestos, pueden ustedes encerrarlas en casa, prohibir que las mujeres después de las 8 de la noche salgan a la calle. De esa manera no habrá agresiones sexuales en la calle y nada, pues toda esa inmigración procedente de países donde la mujer carece de cualquier derecho y no es merecedora de ningún respeto, pues podrá hacer uso tranquilamente de las calles mientras las mujeres están encerradas en casa, ¿no? Pero ustedes se creen que esta gente ha podido estar marcando la política europea. Pues la ha estado marcando y la sigue marcando.
¿Qué tal, queridos verdes? Si mandamos a su país a todos aquellos que no comprendan que la mujer tiene derecho a pasear por la calle como le dé la gana y a coger cualquier transporte público como le dé la gana y que no se la puede agredir sexualmente, ¿qué tal si primero les hacemos pasar una larga temporada en prisión, lo más larga posible, y luego después directamente desde la celda, cuando acaben de cumplir su pena, a su país de origen a comerse los mocos? Digo yo, no sé, se me ocurre. ¿Recuerdan ustedes aquella frase de Irene Montero, de sola y borracha, quiero llegar a casa? Se le atizó mucho por esa frase, pero realmente yo en aquel entonces salí en defensa de esa frase. Creo que la crítica a Irene Montero estaba mal hecha. Se criticaba la frase en vez de lo verdaderamente importante. La frase en sí, lo siento, pero es completamente cierta. En una sociedad civilizada, en una sociedad democrática, en nuestra civilización occidental avanzada, pues cualquiera, hombre o mujer, debe poder tener el derecho de llegar solo y borracho a su casa, sin que le pase nada. Y me acuerdo que cuando salió aquella frase y la gente empezó a atizar a Irene Montero por esa frase, yo salí en defensa de la frase, recordando, pues cuando estuve en Japón, lo que me contaba allí un amigo japonés. Dice, no, salimos el viernes por la tarde, nos ponemos de saque hasta más arriba de los pelos, y entonces alguno pues le sienta peor, agarra una curda. Entonces lo que hacemos es le acostamos en un banco del parque, le tapamos con su chaqueta y ahí le dejamos durmiendo a la mona. Entonces yo me quedé muy extrañado, dije, pero nadie le atraca. Me miraron sorprendidos. Por supuesto que no. Digo, ¿nadie le roba la cartera de la chaqueta? Y por supuesto que no. Bueno, pues eso debería poder ser en cualquier país occidental. Que alguien, hombre o mujer, se agarre una curda, se ponga a dormir en un banco del parque o se arrastre hasta su casa y no le pasa nada. Tenemos derecho a esperar eso. Tenemos derecho a que nuestras leyes y nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad garanticen un efecto disuasorio suficiente como para que nadie pueda meterse con ningún hombre ni ninguna mujer de noche, esté en el estado en el que esté ese hombre o esa mujer. Las críticas a Montero, por aquella frase a Irene Montero, eran equivocadas, porque la frase en sí estaba bien. Lo que era equivocado y en lo que se deberían haber centrado las críticas era en, o sea, que tú quieres que vuelvan las mujeres solas y borrachas a casa, pero te dedicas a traer inmigración de países para que precisamente no puedan volver solas y borrachas a casa. ¿Te estás quedando con nosotros, Irene Montero? Esa hubiera debido de ser la crítica. Y aquí lo de los verdes, pues 3/4 de lo mismo. Al final resulta que se dedican a apoyar toda una serie de políticas migratorias que conducen a que las mujeres no pueden volver solas y borrachas, ni no borrachas, a casa por la noche en Alemania. No pueden coger el tren porque las agreden. Cada día una agresión sexual solo en Berlín, en los trenes. Pues... y no se les ocurre otra cosa que decir, bueno, pues hacemos vagones solo para mujeres. Muy bien, y cuando bajen del tren y tengan que ir andando a su casa, ¿también vas a hacerle una calle solo para mujeres? ¿O ahí ya puede el depredador sexual actuar como le dé la gana? Hay que deshacerse de toda esta gentuza. Hay que deshacerse de toda esta gentuza que crea problemas y luego, pues la única solución que se les ocurre o es una soberana parida, o es algo que limita nuestros derechos, o es algo que nos saquea y que al final pues tampoco resuelve nada. En fin, una noticia que llega de Italia, se le ha dado poco bombo aquí y que tiene un análisis curioso. Curioso por la inversión de papeles entre Italia y España. El Tribunal Constitucional italiano acaba de darle un sopapo al gobierno de Meloni. Y resulta muy interesante analizar en qué consistía el proyecto y por qué se le da el sopapo y quién está de un lado y quién está del otro. Escuchen porque se pueden extraer lecciones curiosas.
El Tribunal Constitucional italiano ha anulado gran parte de la ley de autonomía, argumentando que atenta contra la unidad de la República y la igualdad de los ciudadanos. Este revés representa un duro golpe para Matteo Salvini, vicepresidente y líder de la Liga Norte, quien había promovido esta legislación como una de sus principales promesas electorales. La ley otorgaba mayores competencias fiscales a las 20 regiones del país. El tribunal ha aceptado el recurso presentado por las regiones de Apulia, Cerdeña, Toscana y Campania, invalidando 7 artículos clave que constituían el núcleo de la reforma. La propuesta de autonomía diferenciada permitía a las regiones solicitar al Estado una mayor autonomía de gestión hasta en 23 materias, pero el Constitucional ha rechazado la transferencia indiscriminada de funciones, argumentando que no es posible decidir de forma arbitraria mediante una ley estatal cuáles deben ser las competencias delegadas a cada región. No obstante, el tribunal ha señalado que es posible una reforma constitucional para ampliar la autonomía regional siempre que el Parlamento establezca normas claras y rigurosas al respecto. Bueno, ya saben ustedes que en España tenemos un PSOE y unos partidos separatistas partidarios pues de dinamitar España o como mucho de dejarla reducida a un estado confederal donde realmente pues el gobierno de la nación no sería más que una especie de Comisión Europea gestionando 17 mini estaditos. Ya saben ustedes que dentro del PP pues no llegan tan lejos, pero vamos, son partidarios de tener las actuales autonomías e incluso reforzarlas y también pues hacer su especie de conferencias de presidentes y juegan mucho a eso de España es una suma de 17 identidades. Y luego está Vox, que dice que no, que España es una nación, que lo de las autonomías pues es simplemente una delegación del Estado y es más, una delegación que funciona en muchos casos muy mal y que habría que revisar en cuanto a qué debe ser delegable, qué no debe ser delegable y cómo potenciar los mecanismos de unificación de legislaciones, de derechos, de deberes, de competencias, de presupuestos, Bueno, es decir, aquí tenemos Vox partidario del unitarismo, el PSOE y sus socios partidarios de la centrifugación y el PP pues intentando jugar a todas las barajas posibles, pues como siempre, ¿no? Bien, pues en Italia resulta que lo que tenemos es un gobierno donde está Vox, es decir, Giorgia Meloni, donde está el PP, es decir, lo que era el partido de Silvio Berlusconi, y donde está Matteo Salvini, que es la Liga Norte, que es algo así como una especie de mezcla entre Puigdemont y la alcaldesa esta de Ripoll, Silvia Orriols, es decir, pues partidario de la máxima autonomía para las regiones del norte de Italia, que son las regiones ricas, pero además con un fuerte componente anti-inmigración. Es decir, el gobierno de Meloni es una amalgama donde pues hay intereses muy dispares. Y resulta que, como está ahí Matteo Salvini, la Liga Norte, pues el gobierno italiano presentó, por iniciativa de Salvini, una propuesta para aumentar las competencias de las autonomías, la disponibilidad presupuestaria de las autonomías. Cuando se discutió esa ley en el Parlamento, ¿adivinan ustedes quiénes fueron los que en el Parlamento montaron una bronca monumental exhibiendo banderas italianas y denunciando que esa ley atacaba a la unidad de la nación? Pues la izquierda. Es decir, que mientras aquí la izquierda intenta dinamitar la nación, ahí en Italia la izquierda se envolvió en la bandera italiana para denunciar que el gobierno de Meloni, por influencia de Salvini, estaba dinamitando la nación. Tócate las narices. Bueno, papeles completamente invertidos. Y ahora el Tribunal Constitucional pues acaba de tumbar el proyecto de ley de autonomías. Con lo cual, pues Matteo Salvini se queda sin su caramelito y yo me supongo que Giorgia Meloni habrá exhalado un suspiro de alivio, porque dudo de que Giorgia Meloni esté muy de acuerdo con ese proyecto, pero depende de los votos de Salvini, que comparte con ella gobierno. Pero me hace mucha gracia el que allí en Italia exista una izquierda que, aunque solo sea por postureo, aunque solo sea por fingimiento, pues resulta que defiende la unidad de la nación y se opone al incremento de la autonomía de las regiones.
Se opone a que haya regiones con competencias diferenciadas. Se opone a que haya regiones mejor financiadas que otras. Se opone, en definitiva, a cosas que dinamiten la igualdad de los ciudadanos dentro de la nación italiana. Oiga, yo quiero una izquierda, sí, leches. O sea, yo quiero, en fin, que algún partido en la izquierda crezca, barra a todos los majaderos impresentables que actualmente pululan por la izquierda y se dedique a defender la igualdad de los ciudadanos. Oiga, si es que en origen la izquierda era eso. Luego, pues ha ido transformándose en izquierda progre y se dedica a defender todo tipo de desigualdades entre los ciudadanos en base a si son hombres o mujeres, si son inmigrantes o no son inmigrantes. Oiga, que no. Hace falta una izquierda que, como la italiana, al menos finja que ama a su nación. Y la verdad es que me alegro de que el tribunal italiano haya tumbado este proyecto autonomista del gobierno de Meloni. Es más, estoy seguro de que Meloni también se ha alegrado de que le tumben el proyecto autonomista. Y bueno, pues estamos viendo muchas noticias últimamente que indican que, a menos que la reacción que se está empezando a vislumbrar termine de cuajar, vamos camino de un estado fallido. Nos estamos aproximando cada vez más a los narcoestados. Esta noticia es impresionante, escuchen. La Policía Nacional ha desarticulado una red criminal vinculada al cártel de Sinaloa tras la detención de 14 personas en varias localidades de Barcelona. Los arrestados, en su mayoría de nacionalidad mexicana, enfrentan cargos por secuestro, asesinato, tráfico internacional de drogas y blanqueo de capitales. Entre ellos se encuentra el supuesto líder de la organización. La operación policial se puso en marcha tras el descubrimiento el pasado 5 de agosto del cuerpo sin vida de un hombre italiano de 46 años en un bosque de Botarril, Tarragona. La víctima, presuntamente miembro de la banda, había sido secuestrada entre el 31 de mayo y el 2 de junio. Según las investigaciones, los familiares del hombre residente en Kosovo recibieron exigencias de un rescate de 240.000 euros para su liberación. Ya tenemos al cártel de Sinaloa operando en Cataluña. Toma ya. Tenemos al cártel de Sinaloa operando en Cataluña. Tenemos a las maras y otras bandas juveniles operando en Madrid. Tenemos a la mocromafia asesinando gente y realizando ajustes de cuentas en el sur de España. Tenemos a un jefe de blanqueo, a un jefe del servicio antiblanqueo de la policía detenido por blanquear dinero para el narcotráfico. Tenemos ajustes de cuentas a diario en distintos lugares de España. Tenemos al ministro Marlaska desmantelando la unidad antidroga de la Guardia Civil que operaba en el sur de la península. Todo esto es muy inquietante. Y si le sumamos las conexiones pues ya constatadas entre el actual gobierno y el narcorrégimen de Maduro y el tráfico de maletas y de aviones Falcon de un sitio para otro, pues, ¿qué quieren que les diga? Empiezo a tener una sensación muy incómoda. Pregunto, ¿se están haciendo las distintas organizaciones, las distintas mafias de la droga con ciertos territorios españoles? Estamos ya en el Chicago de los años 30 con las bandas repartiéndose zonas y resolviendo a tiros o a machetazos sus diferencias territoriales. No sé, yo pensaba que el cártel de Sinaloa era algo lejano, algo que estaba, en fin, en un estado fallido como el mexicano, pero por lo que veo, pues el cártel de Sinaloa ha encontrado en Cataluña un posible mercado y lo quiere explotar. Pues nada, muy bien. ¿Cuándo va a reaccionar el Estado? O mejor dicho, ¿cuándo vamos a reaccionar los españoles y vamos a recordar que hubo tiempos donde este tipo de cosas no pasaban? Hubo tiempos donde, en fin, no se producían ajustes de cuentas
a diario, no se producían peleas a machetazos entre bandas juveniles. Hubo tiempos donde sicarios de mafias no se dedicaban a disparar contra políticos españoles en la calle por encargo del gobierno iraní. Hubo tiempos donde esto era un país relativamente seguro. Y sigue siendo un país relativamente seguro si lo comparamos con algunos otros países europeos, que están mucho peor que nosotros porque llevan más tiempo en el camino hacia el precipicio, pero estamos empeorando a una velocidad de vértigo. Por cierto, ayer veíamos que ha habido más de 400 detenidos en Valencia a raíz de la catástrofe por robos, saqueos, la mayoría de origen magrebí con antecedentes. ¿Recuerdan ustedes una noticia de hace unos meses de cómo el rey de Marruecos había indultado a miles de criminales comunes y los había sacado de las cárceles de Marruecos? Ya dijimos en su día que nos temíamos dónde iban a acabar todos esos criminales. Me pregunto, de los detenidos, ¿cuántos han llegado recientemente a España? Yo, por dar ideas, creo que de los delitos que cometan los que llegan de manera ilegal, deberíamos hacer responsable civil subsidiario a las ONGs que están cobrando por traerlos. Vamos, que cuando se detenga uno y se compruebe que acaba de llegar en patera, la ONG que haya cobrado por ese debe hacerse responsable civil subsidiario de lo que ese haya causado. Yo, por dejar la idea.